Hola queridos amigos, bienvenidos a mi Story Channel. He decidido hacer este video porque muy pocas personas hablan al respecto y se trata de un tema el cual hemos estado tratando todo este tiempo y quizás no se han percatado de qué se trata en sí, porque últimamente les he estado trayendo toda la información respecto a las búsquedas, a las investigaciones de Mauro Biglino y otros autores también. Pero ¿cuál es el tema central o cómo podemos clasificar? Porque nosotros todo lo clasificamos para identificar una corriente, un pensamiento o una ideología o un campo de estudio como en este caso. Entonces, me parece importante que ustedes sepan que este campo de estudio que nosotros hemos ido llevando desde tiempos recientes en el canal se llama paleoastronáutica. Así que me parece importante que tengamos claro en qué campo nos estamos moviendo con todas estas teorías y estas búsquedas. Y quiero hablarles un poco al respecto porque cuando empecé a hacer las búsquedas para hablarles de este tema en específico, me pude dar cuenta que es muy escasa, digamos, son muy escasas las fuentes de información. Son poquísimos los artículos que ustedes van a encontrar si van a buscar. Primero, son escasísimos, son muy pocos. Y segundo, se van a dar cuenta que todos hablan de una manera muy negativa al respecto. Son solo críticas negativas. No vi una sola defensa del tema. Y es extraño porque últimamente hay un gran interés respecto al tema y no lo mencionan. De hecho, ni siquiera los mismos autores que estamos estudiando hablan en sí de la paleoastronáutica. ¿Y por qué será? Ahora lo van a entender, queridos amigos. Hablar de la paleoastronáutica y de otros temas tratados por muchos autores es casi un estigma, pero esto se debe a la manera en la cual lo han estigmatizado, lo han satanizado y lo han clasificado. Y ya vamos a verlo. ¿Qué es la paleoastronáutica? Entonces, si ustedes van a buscar, como les decía, van a encontrar poquísimos resultados y todos son de un modo despectivo, de una manera bastante despectiva. La definen como una pseudociencia. Ya cuando nos hablan de pseudociencia, entonces ya decimos, ah, no es ciencia, entonces yo tomo distancia porque eso es mentira prácticamente. Pseudociencia es un eufemismo para decir que es mentirosa, una ciencia mentirosa o basada en mentiras. Entonces ya la descartan como un campo válido de investigación. Y eso es algo que suelen hacer con todo método de investigación que pueda ofrecer hipótesis y estudios que no están alineados con la ciencia oficial. Tengan por seguro eso, queridos amigos. Nunca van a aceptar algo que se salga de todo el discurso y retórica de la ciencia oficial. Ellos no lo van a aceptar. Así que ya con esto tenemos la pseudoarqueología, pseudohistoria, todo lo que a ellos no les parezca que refuerce todo lo que ellos están demostrando y de lo cual están hablando, va a llevar la preposición pseudo. Entonces, el pseudocientífico, el pseudoarqueólogo, el pseudohistoriador, el pseudo, siempre pseudo. Y es una manera bastante despectiva. Entonces podemos entender el por qué estos autores quieren de pronto, no están mencionando que están dentro de este campo, no lo mencionan en ningún escrito, en ningún libro, porque no quieren ser clasificados en esa tristísima y lamentable clasificación. Pero yo no me quiero limitar a ignorar y a mirar hacia otro lado, porque me parece totalmente injusto y quiero que analicemos los puntos débiles y por qué la paleoastronáutica tiene esta mala fama, que lo miremos con total honestidad, sin fanatismos, porque de todas maneras uno se puede radicalizar cuando un tema le apasiona, pero eso no es lo que yo quiero. Precisamente, ¿por qué me gusta la paleoastronáutica? Porque es muy abierta. La paleoastronáutica en realidad, amigos míos,
es un percurso, es un curso de estudio. Es eso. Según lo que yo veo, no tiene la pretensión de ciencia ni siquiera la paleoastronáutica. Se llama así paleoastronáutica porque está hablando de estas hipótesis que nos llevan a la posibilidad de que en pasado, o sea, en la antigüedad, antes de nuestra historia, muy probablemente, hayamos sido visitados por quienes no viven en el planeta Tierra. ¿Podemos pensar que nuestro planeta Tierra es el único planeta habitado con vida inteligente? Razonemos por un momento y tengamos en cuenta que el universo es vastísimo y está en constante expansión y tiene miles de millones de galaxias y cada galaxia puede contener miles de millones de estrellas. Dada la enormidad del universo, se estima que hay innumerables sistemas solares. Sin embargo, hasta ahora no se ha podido contar de manera precisa el número total de sistemas solares debido a nuestras limitaciones tecnológicas y la falta de observaciones detalladas en regiones muy distantes. Pero pensemos, amigos, en todos aquellos seres vivos de nuestro planeta que aún no conocemos, pues recientemente se han descubierto seres que viven en condiciones extremas. Por eso se llaman extremófilos. Me gustó mucho ese término, extremófilos. Por ejemplo, una serie de organismos encontrados en los respiraderos termales de la Baja California, o bajo las capas de hielo de la punta del Pico de Orizaba, la montaña más alta de México, organismos muy distintos a los que ustedes y yo conocemos y que viven aquí en la superficie de nuestro planeta. Así que si nosotros hasta ahora estamos descubriendo, de hecho hemos descubierto hasta nuevos mamíferos que están aquí en la superficie, y formas de vida extremas que viven bajo las capas de hielo o en lugares pocos habitados de la Tierra, pues imaginémonos cuando la gente niega la vida y la vida fuera de nuestra Tierra, del planeta, pues a mí me parece totalmente insostenible, pero es respetable y pues lo respeto. Si alguien piensa que este es el único planeta habitado, pues es totalmente respetable. Entonces, la gente que está estudiando en ese campo de la paleoastronáutica, pues prácticamente está deshaciendo todo ese hilo histórico que nos habían enseñado y toda esa narrativa. Y eso obviamente incomoda muchísimo a la ciencia oficial. Eso no les puede gustar y ellos nunca aceptarán todo lo que venga de la paleoastronáutica, ni siquiera lo quieren revisar. Y ese es el problema, amigos. Y eso es lo que me parece injusto, porque los estudiosos y las personas que se han interesado en la investigación de la paleoastronáutica no tienen el apoyo de la ciencia. Entonces están totalmente solos y con sus propios recursos. Pero yo vuelvo a repetir, el campo de la paleoastronáutica merece respeto porque es un método, porque en sí mismo no es una ciencia, es un percurso de estudios que te lleva a buscar en diferentes disciplinas. Es multidisciplinar la paleoastronáutica. Debe ir a beber de las fuentes de la arqueología, de la historia, de la medicina, de la biología, de la paleontología, de todas las disciplinas de la ciencia que puedan llevarnos a estudiar todos esos hallazgos, por ejemplo, de lo que refiguraban los antiguos, la gente en la prehistoria, en sus cavernas, lo que quisieron narrar mediante los dibujos, esos grandes monumentos, monolitos, eh, tantas cosas, por ejemplo, como Göbekli Tepe y la ciudad que está muy cercana, siempre allí en Turquía, que no pudo haber sido construida por los recolectores y cazadores de ese tiempo. Por ejemplo, esos grandes monolitos que encontraron allá en Pumapunku, en ese yacimiento entre Bolivia, Perú, todos esos yacimientos que hay allí. Y sí, se estudió y un científico francés comprobó, por ejemplo, que se pudo haber hecho in situ
estos grandes monolitos en forma de H. Se pudo haber hecho in situ con las plantas, pero ahí mismo en su estudio se confirma que es una cosa muy extraña y es imposible que lo hayan hecho los indígenas, al menos sin una guía de personas que tuvieran conocimientos de química, porque es que no usaron solo plantitas, ellos hicieron unos biopolímeros, unas sustancias que tú tienes que tener conocimiento y tienes que tener un laboratorio para entender cómo poder extraer realizar estas sustancias, amalgamar todas estas sustancias y hacer y bueno, y digamos que lo hayan hecho solos, pero ¿por qué? ¿Con qué objetivo hicieron estos monolitos en medio de la nada, en un lugar donde la piedra no había? Tocaba ir a una altura considerable a conseguir estas piedras, tocaba romperlas, tocaba deshacerlas, volverlas a construir en otro lado. Son enormes y además tienen unos cortes perfectos geométricos. En fin, eso es lo que estudia la paleoastronáutica. Estos hechos extraños, estos hechos incomprensibles, como la construcción de la gran pirámide de Giza, la cual se ha clasificado, según la historia oficial, como una tumba de un faraón, pero ahí hay muchas preguntas que responder: cómo la construyeron, quiénes, dónde están los restos de toda esa gente que tuvo que haber participado, dónde durmieron, dónde comieron y dónde fueron enterrados estas personas. Entonces, las hipótesis son hipótesis tanto del lado de los alternativos como de los oficiales, porque nadie tiene las pruebas de nada. Allí no hay pruebas. Ningún faraón se puso en el trabajo de describir cómo las construyeron, cosa que es muy extraña y te vienen dudas, porque se pudo haber ufanado de una tarea tan titánica ese faraón, porque no lo hizo. Entonces, mientras no se encuentren esos planos de construcción y todos esos murales que debieron haber hecho, porque pues una obra tan importante. En fin, amigos, la paleoastronáutica es eso, es hacer preguntas, es cuestionar a la ciencia. No es infalible la ciencia. La ciencia también ha cometido errores. Y sí, dicen, bueno, la ciencia puede cometer errores, pero luego los corrige. Y entonces las otras disciplinas no. Entonces, ¿por qué condenan a las otras disciplinas y las llaman pseudociencias si no pueden también estas, corregir y poder descubrir cosas que las afirmen o que las nieguen, pero con el tiempo, así como la ciencia? ¿Por qué no? En la ciencia, por ejemplo, existe el sesgo de confirmación. Ese sesgo de confirmación es un gran error y ocurre cuando los científicos interpretan o buscan datos de una manera que confirma sus creencias preexistentes. O sea, ellos, según lo que creen o piensan que es, pues ellos digamos que se encausan sus búsquedas y sus experimentos en confirmar eso que ellos ya piensan. Y eso puede conducir a la selectiva, perdón la redundancia, a una escogencia mejor selectiva de la evidencia, y eso lleva a conclusiones inexactas. Ha habido fraude científico también. Ha habido fabricación o manipulación de datos, plagio y otras formas de fraude científico que han sucedido, y estas son violaciones graves de la ética científica. Y hay algo muy grave que es la influencia política o financiera, porque cuando la ciencia se ve influenciada por agendas políticas o intereses financieros, los resultados pueden ser sesgados o distorsionados. Esto socava la objetividad y la independencia de la investigación, porque precisamente los científicos, pues, ¿por quiénes son pagados? Entonces, yo no estoy diciendo que toda la ciencia es corrupta o que todos los científicos son corruptos, no. Pero yo quisiera que fuéramos conscientes de que la ciencia no siempre es tan confiable y que se pueden equivocar como seres humanos también. Hay otro problema de la ciencia, que es esa resistencia al cambio.
La ciencia debería ser capaz de adaptarse y cambiar a medida que se acumula nueva evidencia, porque tenemos nuevas evidencias de cosas que se han ido descubriendo. Esa resistencia a cambiar teorías o paradigmas obsoletos, pues es lo que retrasa el progreso científico y sucede. Y así como le hemos hecho la crítica a la ciencia, pues hagámosle también la crítica a la paleoastronáutica, porque la paleoastronáutica pues no es absoluta, no es una ciencia exacta en sí, no es infalible, también a veces hay mucho sensacionalismo, exageraciones. Yo diría que el problema de la paleoastronáutica a veces son los mismos autores y los mismos seguidores, porque la gente que es aficionada a la paleoastronáutica muchas veces también lo es de otras corrientes y revuelven mucho. Por eso los científicos ven eso y dicen, o sea, les queda muy fácil tumbar inmediatamente la imagen de la paleoastronáutica, porque de hecho yo a veces veo algunos exponentes y también digo, caramba, pero esto no hace que ese percurso de estudio sea inválido. Como les decía anteriormente, así como puede haber científicos muy sesgados, muy cerrados, eso tampoco hace que la ciencia en sí sea errónea, sino que las personas se equivocan, pueden cometer errores, pueden exagerar, pueden mentir, manipular. Entonces hay que estar pendientes y no hay que idealizar ni la una ni la otra. La paleoastronáutica no hay que idealizarla tampoco. Lo que hay que hacer es ir viendo cuáles son los mejores autores, los que se ciñen más y tienen un poco más de rigor en sus búsquedas, en sus fuentes, y de todas maneras filtrar también cosas. Pero yo he notado que algunos tienen, por ejemplo, la tendencia a mezclar mucho con New Age, con ya corrientes esotéricas, están mezclando ya con corrientes también que mezclan espiritualismo con los descubrimientos también de la ciencia. Entonces, digamos que se hace como una mezcla ahí. Yo, por ejemplo, soy de la idea, y esto es mi idea personal, porque ahí ya entra el campo personal, de que la paleoastronáutica sea un método para llegar a entender nuestro origen y siendo siempre abiertos a nuevas ideas, nuevas informaciones, no cerrarnos, pero sí ser selectivos. Eso sí, yo, por ejemplo, en el caso de Paul Wallis, por ejemplo, que es una persona además muy agradable y que transmite, digamos, sus ideas de una manera muy bonita, porque es que eso también tiene un carisma, esta persona. Él, por ejemplo, ha hecho colaboraciones con Mauro Viglino, porque se entienden ellos dos, porque están, ¿qué los une? La paleoastronáutica, porque también Paul Wallis, por ejemplo, piensa también que hemos sido visitados por antiguos astronautas. También ambos se encuentran, por ejemplo, en la idea de no, en el método que Mauro Viglino ha instaurado, que es no cambiar ciertos términos, por ejemplo, el de Ruach, el de Elohim, el de Kabod y ciertas palabras de hebreas, no traducirlas para no tergiversar su significado como ha hecho la teología. Pero ¿en qué son distintos Paul Wallis y Mauro Viglino? En que Paul Wallis sí se adentra muchísimo en la cuestión del cristianismo y de una manera más espiritual. Él sí tiene una corriente espiritual y es algo que consuela a las personas, es algo que las llena, porque las personas sí quieren ver como esa parte de la Biblia emocionante, de los carros que volaban, de los astronautas, de estos visitantes, de los Elohim, pero no se quieren destacar de su fe, de sus creencias, porque eso los tranquiliza y eso los llena mucho y los hace sentir tranquilos y felices, y eso es muy válido. Pero las personas que de pronto quieren como ir más hacia la esencia, hacia la búsqueda más, hacia el lado también histórico y científico,
Pues tendemos un poco más hacia Viglino, que es más riguroso en ese sentido, y me gusta el respeto que tiene Viglino hacia la creencia de los demás, porque él nunca interfiere con eso, pero él dice las cosas como son y como las lee en el libro de donde se supone que se originan todas estas religiones, son los libros de la Biblia. Obviamente, él se ha dedicado a estudiar esos libros precisamente porque ahí también encontramos la fuente de la paleoastronáutica. Entonces, eso también al mismo tiempo ha creado un problema y es que a la paleoastronáutica la ven como una religión y no tiene nada que ver con la religión, la paleoastronáutica, todo lo contrario. A los teólogos no les agrada porque la paleoastronáutica tiende a la secularización, a la religiosidad. Porque si tú te destacas de las religiones, de la teología y de todas estas creencias, entonces ya puedes ir a mirar las cosas con una neutralidad, con una apertura y sin miedo, porque a las personas creyentes les puede causar miedo ver ciertas cosas y dicen, no, 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 yo no estoy con eso porque eso no, no, eso está muy raro. Entonces tienen miedo de perder su fe, de perder sus creencias que tanto bien les hacen su vida personal. De manera que si yo, por ejemplo, en mi caso, me destaqué de todo eso, me salí de todas las religiones, de todas las confesiones, de todo grupo y de toda ideología para dejar ese espacio en blanco y empezar de cero. Yo hice eso, yo corté con mi religión, mis creencias, con todo. Y ahí voy. Y ya si uno en sus búsquedas encuentra lo espiritual, encuentra ese Dios, ese ser supremo, porque Wally dice una cosa muy bonita y él dice que él percibe a Dios no como ese Dios teológico, sino como una preexistencia de todo, algo que existió y que fue el origen de la vida misma y de todo lo que existe en el cosmos, que fue lo que originó, porque al descubrir que la materia no es sempiterna, pero que sí tuvo un principio, entonces se dice que hubo antes del principio, que fue lo que inició, que fue eso que inició la creación y todo, pues entonces él encuentra ahí a Dios. Entonces eso es otra posibilidad que está allí. Y después él ya habla mucho, por ejemplo, de Pablo, y él dice que Pablo describió ese Dios desconocido, pero ojo, porque ahí ya a mí me parece que Wallis está idealizando. ¿Por qué? Porque cuando Pablo, primero hay que ver quién era Pablo, y que aquí en el canal se ha hablado de ese personaje, Pablo, cómo era Joshua y su grupo y todo esto, cómo vivían y de qué vivían y todas estas cosas que son más reales y más humanas, ¿no? Y en realidad Pablo, cuando él dio ese discurso a personas no creyentes, eran personas, pues estás hablando con romanos, griegos, personas también de un cierto tipo que no creen en el Dios cristiano, ¿cómo les vas a hablar? Él fue muy inteligente, Pablo era muy inteligente. Y él dijo, bueno, yo les voy a hablar del Dios desconocido porque ellos tenían una estatua al Dios desconocido, porque tenían tantos dioses que para no de pronto molestar a un posible Dios que no estuviera incluido, hasta hicieron la estatua del Dios desconocido por si las moscas, porque dijeron, pues si hay uno que se nos escapa y que no sabemos cuál es, pues para que no se enoje, pues hagámosle la estatua al Dios desconocido. Imagínense, eso fue una salida genial, ¿o no? ¿A quién se le hubiera ocurrido semejante genialidad? Bueno, pues Pablo usó esto y él fue genial también, porque Pablo dijo, ah, ustedes hicieron la estatua al Dios desconocido. Bueno, les voy a hablar de él. ¡Wow! Eso fue brillante. Y Pablo no sería lo que es hoy si no hubiera sido inteligente. Y sí era muy inteligente Pablo. Y supo llegarles, porque no les llegó a imponer el Dios cristiano, pero pues les habló de un Dios desconocido de una manera pues que a estas personas les llegó más. Y recordemos que Pablo, a pesar de sus orígenes, él era helenizado en su cultura, en su formación, entonces también podía comunicarse
con esa cultura grecorromana, con esas personas que pues que con los cristianos nada que ver, nada que ver. Por eso Pablo creó ese puente y atrajo personas, pues también de mayor poder económico, de mayor cultura, y creó el cristianismo, pero no era nada que ver con los jesuanos, con las personas que estaban con Jesús, con esos que estaban ahí cerquita, con sus sandalias y sus túnicas, y así, pues como andaban ellos medio hippies, Pablo andaba ya de los otros que eran ya estrato más alto, digamos estrato 8 por decirlo de alguna manera, identificar. No idealicemos, veamos las cosas como son. Eran seres humanos, eran personas. Y las historias que tenemos nosotros en los evangelios, digamos que fueran verdad, pues hay que mirarlas en su contexto, en ese contexto de lugar y tiempo. Cómo eran las personas en esos tiempos, qué pensaban. Es importante si queremos nosotros ir a los evangelios, entender ese contexto y el contexto de cada individuo, porque de ese grupo, pues, dónde habían nacido, qué formación cultural tenían, y ahí vamos a Pablo. Y Pablo era una persona inteligente, tenía cultura, sabía hablar, y él creó el cristianismo que hoy día es la base del catolicismo y de muchas iglesias. Ahora pues se han creado las iglesias evangélicas que ya digamos que quieren dejar muchas cosas de esa unión del cristianismo con lo románico, en fin, pero les vuelvo a repetir, cada quien pues escoge su percurso, lo que quiere hacer. Y nosotros sin darnos cuenta, poco a poco, estamos prácticamente fundando aquí una escuela. Somos todos alumnos de estos autores. ¿Por qué digo, hablo de escuela? Porque se crea una escuela de pensamiento, así, buscando ciertos autores, buscando ciertas fuentes. Sin darnos cuenta, vamos formando también una manera de pensar, una mentalidad. En este canal, no van a encontrar respuestas a la espiritualidad o a quién es Dios, cómo es Dios, porque yo considero que esa parte es muy delicada y es muy individual. Cada persona debe buscar a Dios de la manera pues que le parezca más justa. Algunos se reúnen con grupos grandes, otros meditan, otros simplemente si se sienten en contacto con Dios yendo a abrazar un árbol. O sea, ¿quién puede decirles a ustedes cuál es el método para encontrar a Dios? ¿O en qué libro está? O no, yo pienso que eso no debe ser así. Y yo no me siento en esa posición, ni mucho menos. Yo espero ser muy respetuosa con ese campo, pero cuando toca ciertas sensibilidades, lo sé que va a ser difícil, porque si se develan cosas que contradicen las creencias de las personas, yo sé que se van a enojar, ya hay personas que se han enojado, pero yo sigo adelante porque no me voy a detener. Y yo les digo una cosa, amigos, no se detengan tampoco ustedes. Sigan adelante con sus búsquedas, con sus estudios. No le teman a la crítica, no le teman a las burlas. Miren que estos autores independientes, ellos, por ejemplo, pues a ellos les llega la crítica más fuerte y más dura, y entre más se hacen conocer, peor es. Yo les digo una cosa interesante, que en mis búsquedas encontré un artículo en PDF como de 300 páginas de nada menos que de la Universidad de la Sapiencia de Roma, de la Sapienza de Roma. Pues amigos, no estamos hablando de cualquier entidad, ¿no? Y decía que era un artículo sobre la paleoastronáutica. Dije, oh, qué maravilla, finalmente, una fuente seria que hable de la paleoastronáutica, qué bien. No importa que sean críticas negativas, yo quiero ir a esas fuentes porque pues vamos a ver qué dicen. Pues amigos, de apertura en la introducción eran una cantidad de académicos y empezaron ya con la apertura diciendo que iban a analizar el fenómeno Piglino. Pues yo me quedé fría. Yo dije, ¿cómo así?
O sea, si hablan de la paleoastronáutica, prácticamente ya estaban hablando del fenómeno Biglino, como lo indicaban allí. Yo no sé si Mauro Biglino ha visto yo creo que sí, conoce ese artículo. Pues me impactó mucho. Estamos hablando de académicos de alto nivel. Y así es, amigos. En Internet van a encontrar muchísimos especialistas, biblistas, eruditos, rabinos, sacerdotes, hacen videos, todos haciendo crítica a Biglino. Pues si Biglino fuera realmente una persona ignorante que no está diciendo nada que sea importante, pues ¿por qué le dedican 300 páginas la Sapienza? Pues eso hace pensar mucho y lo llaman el fenómeno Biglino. Y lo es, porque sí, se está convirtiendo en un fenómeno realmente. Y nosotros somos parte de esto. Estamos estudiándolo a él, pero no solo a él. También estudiaremos otros autores. Yo en mi Story Channel no me quiero limitar a un solo autor. Solo que hasta ahora el que me ha parecido más contundente y fuerte y muy acertado ha sido él, pero ya yo les he dicho aquí en el canal que él no es el primero, tampoco es el único, pero me identifico mucho con él porque es académico, Biglino. O sea, si ustedes van a su canal, es una academia. Él ya está dando clases prácticamente. Yo soy su alumna. O sea, hoy vi un comentario muy bonito en su canal. Decía, Biglino, Mauro le decía, pues ábrete una escuela. ¿Por qué no abres una escuela y preparas un grupo de personas de tu confianza para que cuando tú te vayas de este mundo, pues quede instaurada una base de gente con tu conocimiento que pueda continuar a divulgarlo y no muera este método que tú has creado y que, porque él ha creado ese método? Pues yo les digo una cosa, amigos, ya está sucediendo. Y yo le respondí a esa persona, pues mira que la escuela ya está. Lo que pasa es que él no se mete ahí a abrir una sede, eso no lo va a hacer. Yo estoy casi segura que Mauro Viglino no se va a poner a abrir una sede en Milán o Torino, y él vive en Torino, em, en las afueras. O sea, a él le gusta su montaña, a él le encanta, es una persona que le gusta la naturaleza, el silencio. Yo no me lo imagino a él yendo a su escuela y no, no creo. Pero está muy dedicado a su canal y esa es la escuela. Esa es la escuela que le está formando. Hay muchas personas en Italia que ya lo están estudiando a conciencia, que escriben, que graban, que leen sus libros, que discuten, que iban a sus conferencias cuando las hacía, que le escriben. Yo estoy viendo todos sus videos. Yo tengo una videoteca en mi computador de una cantidad de sus videos, son cientos de sus videos para estudiarlos, para traducirlos. Yo cuando les digo que lo que les traigo aquí es traducción y ustedes me ven hablando a mí, es traducción. O sea, son todo palabras de Viglino, porque me rijo a lo que él dice, porque no quiero ahí meter mis frases o cuando ya estoy dando mi opinión, pues yo digo, hago un paréntesis. Suelo hacer así, que hay personas que porque me ven a mí hablando dicen, ay, pero estás hablando tú, pero no se dan cuenta que yo paso horas frente a esta pantalla con escribiendo palabra por palabra de Mauro Viglino y cuando yo digo, les voy a leer una traducción, es traducción, amigos, no es mío. Yo escribo mis libretos, mis guiones para poderles dar estas mini conferencias porque se necesita ampliación y no les voy a traer inteligencias artificiales a botarles aquí un autómata que les hable o que les traduzca. Eso no lo van a ver aquí porque mi Story Channel somos nosotros y mi Story Channel nace conmigo como ser humano que analiza, piensa. Entonces, también les hago mis críticas, les doy mis opiniones y es eso, mi Story Channel. Son autores, son mis críticas, mis reseñas, mis análisis también.
Entonces, pues a las personas que les molesta que yo dé mis ideas o mis análisis, pueden ir a esos canales donde solo traducen. Fantástico. Pero yo les digo una cosa, a veces las traducciones te dejan más preguntas. Entonces yo cuando veo el video me imagino sus preguntas y me gusta mucho podérselas disipar. Y por eso yo les insisto, déjenme preguntas, porque yo estoy acá para eso. Yo me estoy dedicando a este canal 100%. Yo dejé mis pinceles, mis pinturas. Caramba, que quiero retomarlo algún día, pero estoy dedicada a esto. Entonces, por eso me puedo dar el lujo, queridos amigos, de responderles sus emails o los mensajes que me dejan aquí, porque yo esto me lo tomo muy en serio. Esto es una pasión y cuando yo me apasiono por algo, pues me lo tomo muy en serio. Es un estudio, es un compartir. Me gusta mucho la gente que está llegando al canal porque veo que aprecian bastante esta información. Cuéntenme ustedes qué más quisieran ver aquí en el canal. Yo estoy muy asequible, pues a mano para que ustedes me puedan decir, mira, me gustaría que trajeras esto, lo otro. Y siempre los escucho, los tengo en cuenta y escribo y anoto. De hecho, ya habrán visto algunos videos antes que este, de que no son temas que a mí se me ocurrieron, sino que alguien me hizo una pregunta, dije, voy a hacer eso, porque es importante y quiero que todos entiendan ese concepto, esa idea. Y ahora me gustaría leer sus opiniones respecto a la paleoastronáutica. Primero me gustaría que me dijeran si ya conocían el término, si ya conocían ese campo de estudio. Segundo, pues si ya lo conocían, ¿qué opinan al respecto? Y tercero, si les interesaría que siguiéramos ahondando al respecto, porque ese curso de estudio paleoastronáutica nos permitirá ir buscando la confirmación de esas visitas que la Tierra ha tenido respecto a otras civilizaciones, civilizaciones mucho más avanzadas que nosotros y que nos lo han contado ¿quiénes? Pues los antiguos, nuestros antepasados. Hay una cosa importante, amigos, al respecto de lo que les estoy diciendo. ¿Por qué también es mal vista la paleoastronáutica? Porque a veces toca fibras delicadas y sensibles respecto a un tema que hoy día es tabú, la raza. Digamos, sí, por ejemplo, no se puede hablar de ciertas cosas de la raza, ya no se puede hablar de razas, ni siquiera especies, me parece. Bueno, ya no se puede hablar de ciertos colores, ya no se puede hablar de ciertos grupos humanos, ya no se puede hablar de ciertas naciones que están en conflicto en este momento, no se pueden criticar, no se puede decir nada negativo hacia ellos, te linchan también, si lo haces, te linchan virtualmente. Así que está sucediendo algo importante al respecto. ¿Por qué por qué los estudios se deben detener frente a estos tabúes? Porque esos son tabúes. ¿Y quién los está instaurando? Nuevas ideologías que están llegando. Un tiempo hubo injusticias hacia ciertos grupos raciales, hacia ciertos grupos humanos, étnicos. Sí, ha habido eso, ha existido eso, pero esa ignorancia ha ido cambiando y ha sido desplazada por ya digamos, mayor conciencia y mayor cultura. Sin embargo, han vetado ciertos temas. Por ejemplo, por darles solo uno de tantos, sí, hemos descubierto que, o digamos, hay ciertos grupos étnicos en la Tierra que han dicho que a ellos les enseñaron los venidos de allá arriba de las estrellas, les enseñaron todo lo que ellos saben y les ayudaron a construir esas cosas que ellos construyeron. Bien, entonces eso lo escribe el arqueólogo, el etnólogo, la persona que está ahí, el antropólogo. Entonces va y escribe un libro diciendo, pero tú qué estás diciendo, ¿no? Estás discriminando y estás diciendo que ellos no fueron capaces de construirse solitos esas cosas. Entonces,
pues el antropólogo dice, pues yo escribo lo que me contaron y esos son, no, son mitos, son mitos. Entonces escribe ahí que son mitos, no puedes decir que son narraciones y que eso es verdad. Entonces el antropólogo se ve obligado a escribir mitos, la mitología de estas personitas, pues estas personitas no piensan por sí mismas, han mentido y son tan fantasiosos. ¿Qué es mejor o qué es peor? Pues yo diría que la verdad no debería ser esclava de estas ideologías y no debería la ciencia arrodillarse ante estas tendencias de hoy. Si un científico descubre algo, pues debería tener la libertad de decirlo, pero no es así, porque viene tildado de racista, de... Entonces, amigos, ¿qué es esto? Y hay mucha censura, comenzando de este lugar. Aquí, ciertas cosas no se pueden decir, te quitan el video, te quitan el canal, te quitan eso qué es. ¿Eso no les dice a ustedes algo? Nos han ocultado muchas cosas, nos han mentido acerca de muchas cosas y la misma ciencia ha sido también la impulsadora de muchas cosas así y de mucha censura. Pues yo pienso que la ciencia y los estudiosos deben tener la libertad total de decir las cosas que descubren y de lo que van encontrando. Y si descubrimos que una población no construyó ese lugar porque no tenía los medios tecnológicos, no tenían el conocimiento, debemos aceptar eso, aunque sea como teoría. Digamos que no se puede probar, pero al menos como teoría debe ser válida, porque tanto de la ciencia como de la paleoastronáutica, digamos, la pseudociencia, lo que sea, tienen todos teorías. Nadie tiene la verdad absoluta hasta ahora de muchas cosas. Entonces son válidas. Todas las teorías, por más locas que sean, pues ahí tienen que ser, pero es que estamos hablando, por ejemplo, en el caso de la paleoastronáutica, son teorías basadas en precisamente los hallazgos y en la ciencia y en los estudios. Por eso es tan injusto llamarla pseudociencia. Pero bueno, que lo sigan llamando así. Lo importante es que no le falten el respeto a los estudiosos y a la gente que está aportando cosas tan importantes, pero pues, ¿qué se puede esperar si a Henry Schliemann lo que le hicieron, que se burlaron de él, que decían que era ridículo por buscar la ciudad de Troya, que era un mito y la encontró? ¿Cómo quedaron? Así. Pero entonces lo siguen haciendo de todas maneras. Así que bueno, amigos, no perdamos la confianza, no perdamos la fuerza y vamos con toda, vamos con energía a buscar nuestras raíces, nuestra historia. Y si surgen cosas que no nos gustan o que no le gusta a uno o al otro, ¿qué hacemos? Pero la historia es la historia. No hay que poner ideologías allí. No hay que tergiversar las cosas porque es que vamos a ofender a alguien, porque la historia es la historia y es lo que es. Así le guste a quien le guste o no, es así como sucedió. Bueno, amigos, yo les mando un abrazo grandotote. Los aprecio muchísimo. Estoy muy pendiente de ustedes, de sus comentarios y aquí nos veremos en mi Story Channel con más estudios, más investigaciones y traducciones. Hasta pronto.